7:10 y el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de nuestro país, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en los próximos minutos sobre la situación económica que atraviesa Ecuador. Buenos días, economista, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, muy gentil. Bueno, antes de entrar al tema económico, que es el propósito de esta entrevista, quisiera también contar con un criterio suyo sobre esta cadena nacional en la que participó la noche de ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, y ratificaba el compromiso del gobierno nacional de luchar contra la corrupción. ¿Cuánto ha pesado el tema de la corrupción en nuestro país? Buenos días. Buenos días. Es incuestionable que el tema de la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos en los 10 años del gobierno anterior y que lamentablemente no se ha erradicado en la manera, en la forma en que los ecuatorianos hubiésemos deseado. Tome usted el ejemplo de la refinería, para poner algo emblemático. 2.300 millones de dólares para repotenciar una refinería que hoy está parada y que demanda cientos de millones de dólares adicionales para mandar a hacer repuestos que no existen y poderla reabrir. Y cuando reabra, será para refinar combustibles a un costo más alto que el que se puede conseguir en el exterior. ¿Cómo lograr recuperar todos esos recursos que estuvieron relacionados al ámbito de la corrupción, ahora en una situación tan crítica y tan compleja que está atravesando el país, donde prácticamente la necesidad de recursos económicos es urgente para poder atender varias necesidades que enfrenta la sociedad ecuatoriana? Bueno, no escuché bien la primera parte, pero supongo que me hace relación a la corrupción hoy. Economista, ¿me escucha? ¿Me escucha ahí? Sí, sí lo escucho. A ver, la pregunta gira en torno a cómo ahora recuperar o tratar de recuperar esos recursos que estuvieron relacionados a temas de corrupción, a casos de corrupción, en medio de una situación actual que está viviendo el país tan compleja. Falta de recursos económicos para atender muchas necesidades de millones de ecuatorianos. Bueno, esto quien le habla lo propuso hace 4 años ya en el país y lo reafirmó mucho al inicio del gobierno del presidente Moreno. Fórmese una comisión de expertos internacionales del Banco Mundial, del BID, que no tienen bandería política, para evaluar el costo y la viabilidad técnica de la ampliación de la refinería, del Aromo, de las grandes obras. Y se detectará entonces que hay un gran sobreprecio. Se llama a las compañías que los hicieron y se les pide una explicación y se las demanda en tribunales internacionales. Si no devuelven la plata, tendrá que haber una demanda a esas compañías y se va a recuperar el dinero. Es imperdonable que eso no se haya hecho en el Ecuador. El día de ayer, la noche de ayer, el presidente de la República en la cadena nacional hacía un exhorto a los otros poderes del Estado para trabajar de manera conjunta en la lucha contra la corrupción y sobre todo un llamado a la Asamblea Nacional también para que se pueda dar viabilidad a la aprobación de dos propuestas de ley que habían sido entregadas por el Ejecutivo ya hace algún tiempo. Una para la creación de jueces penales anticorrupción y otra sobre la ley o la propuesta de ley de extinción de dominio. ¿En qué medida usted cree que estas dos propuestas de ley podrían enfrentar este flagelo social? Las leyes pueden ayudar, pero lo más importante es quitarle funciones al sector público que las puede hacer el sector privado. ¿Cuánta corrupción hay en la importación, distribución de combustibles? Déjela que la haga el sector privado. ¿Cuánta corrupción ha habido cuando se construyen obras sin licitación? Los grandes sobreprecios, ¿por qué vinieron? Por esos contratos directos con la China, en los cuales las centrales hidroeléctricas están sobredimensionadas
con sobreprecio, es decir, y además no funciona, es decir, una corrupción al cubo. Si se hubiese optado por un préstamo del Banco Mundial o del BID y no directo, habría existido una licitación internacional. Entonces tenemos que entender que lo más importante es prevenir, no tener una ley posterior, prevenir. ¿Y cómo se previene? No gobernando como gobernó la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Eso es lo que hay que evitar. Y lamentablemente, prácticas de esa nefasta experiencia ecuatoriana han quedado tan insertadas que hoy en las bolsas de los muertos se ha robado dinero. Sin duda es un tema muy doloroso el que usted ha mencionado y que necesita explicaciones, sobre todo por parte de la justicia. El presidente de la República también mencionaba que es responsabilidad del sistema judicial, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, también trabajar en la recuperación de los recursos que están relacionados o del dinero que está relacionado con los actos de corrupción. Es obvio, pero qué fácil es si una comisión de expertos, alguna vez la llamé Comisión de la Verdad Financiera o Comisión Financiera de la Verdad, como quiera llamarse, nos presenta los informes del verdadero precio, costo que debieron tener las grandes obras emblemáticas. Y ahí van a saltar culebras y sapos. ¿Cómo es posible que se hayan gastado 2.300 millones en Esmeraldas para una refinería que no funciona y que no hay culpables? Claro, y es necesario ahí que el sistema judicial y los organismos de control tomen y asuman también una responsabilidad y un papel decidido frente a estos casos. Economista, hace pocos días también el presidente de la República ha anunciado una serie de medidas en materia económica y fiscal que lo que buscan es aliviar un poco la situación económica que está enfrentando el país, entre ellos la reducción de la jornada laboral, la eliminación de ciertas empresas públicas, la fijación de una banda para establecer los precios de los combustibles en el país. Con ello se espera más o menos obtener un ahorro para las arcas fiscales cercana a los 4.000 millones de dólares. ¿Es suficiente o son suficientes estas decisiones en materia económica? El Estado ecuatoriano creció del 23%, el gasto público consolidado creció del 23% del PIB al 42% del PIB. Esa es la causa fundamental de la debacle de la economía ecuatoriana. Por esa razón le desaparecieron las reservas al Banco Central, se llevaron la liquidez del IES, pulverizaron al Ecuador. Creer que cuando los ingresos se reducen en 45%, no va a haber que ajustar ese sector público, es estar loco, es no entender, no economía, aritmética. No hay el dinero, hay que reducir el tamaño de ese sector, no hay otra opción. Lo lamentable es que este es un tumor que se está expulsando él solo, porque no es que ha habido una decisión de recortarlo, es que él se recorta porque no hay dinero, cuando lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo en forma activa es reducir. Hoy el gobierno es un sujeto pasivo. Ante la crisis no tiene el dinero y se reduce el Estado. Economista. Pero no se adelantó a esto. Economista, frente a esta situación... hay que hacerlo. Frente a esta situación que usted menciona, ¿qué hace falta hacer entonces? Hace falta ir más allá. No tiene por qué el Estado ser banquero con el Banco del Pacífico. No tiene el Estado por qué ser empresario refinando combustibles, cuando ese combustible de la refinería es más caro que el importado. No tiene el Estado que meterse a ser empresario. Hay que recortar instituciones que tienen burocracia no para ayudar, sino para estorbar al sector productivo, que es el que paga los impuestos. Entonces, el Ecuador tiene que entender que este es el momento de unificarse para ir a una economía libre. Un país requete comunista como la China, con un sistema político perverso, malévolo, sin embargo, en lo económico, adoptó, para el éxito que ha tenido en lo económico, adoptó una economía libre. ¿Qué país
que no haya tenido una economía libre, con flexibilidad laboral, que no tenga todos los obstáculos al comercio exterior, todos los impedimentos que en el Ecuador ha existido, la falta de acuerdos comerciales. ¿Qué economía que tenga subsidios enormes como el subsidio a los combustibles ha producido riqueza en el mundo? ¿Cuál? Eso no existe. Entonces es el momento de entender que lo que falta es tomar la decisión de unirnos los ecuatorianos para emprender un camino que toma décadas, como le ha tomado 50 años a la China llegar a donde está, como le tomó más de 30 años a Chile llegar donde ha llegado hoy, con un proceso de sostener políticas económicas sensatas y no manosearlas con populismo y no manosearlas con intencionalidad política o electoral. Lo que usted nos sugiere, entonces, de forma general, es que el sector privado tenga una mayor participación en la economía y el sector productivo nacional. Es obvio. ¿Cuál es el sector que produce y paga los impuestos? ¿El sector estatal? Dame. Se le regaló en la época en que fui ministro de Finanzas, se le regaló un avión. Fue motivo de un escándalo. Luego se le regaló un Boeing 737 nuevo, todos aviones nuevos. Se estrelló en Cuenca. Luego se le regaló un 727 también de paquete nuevo, que se estrelló en Bogotá. Bueno, ¿y cuándo ha dejado dinero? ¿En qué gobierno ha dejado dinero? ¿Por qué tiene que el Estado, las aerolíneas estatales, Iberia, aerolíneas argentinas, son modelos de utilidad? ¿Cuándo se va a entender que el Estado debe ser fuerte, pero pequeño? Debe servir para hacer lo que el sector privado no puede hacer. No para hacer mal lo que el sector privado puede hacer mucho mejor. Muchas gracias por su punto de vista y comentarios en torno al tema económico y político que vive el país, economista. Gracias a usted. Muy gentil. Agradecemos al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de Ecuador, por ofrecernos su punto de vista en torno a los temas políticos y económicos que atraviesa el país.